Me voy a poner. Bueno, buenas tardes, preludio de luna nueva de Piscis. Sandra Milena, Lina, Raquel, La Dicha, Luz, Martín, Wendy, Sara y Elena. Bienvenidos a todos los que vengan después. Hagamos de cuenta que nosotros estamos sosteniendo un instante, que cuando nos reunimos con una intención, realmente estamos sosteniendo ese instante y esa intención como una presencia que ancla y puede permitir registrar ese hecho más allá del momento del encuentro particular. Entonces estamos aquí reunidos porque tenemos en esta luna nueva algo semejante a lo que tuvimos en la luna nueva de Acuario, y era que estaba en el primer grado de Acuario, en el primer grado de Acuario, con cosas muy especiales, pero además es que esta luna nueva, que está en el primer grado de Piscis, está obviamente en conjunción con el Sol, porque eso es una luna nueva, la conjunción del Sol y de la luna. Entonces, como no hay un espacio de proyección y de reflejo de la luz, la vemos como si estuviera oscura, porque lo que más vemos es la luz del Sol. Hay una interceptación entre la Tierra y la luna de la luminosidad del Sol, y por eso no vemos esa luna iluminada por el Sol, o sea, ese Sol pleno. Bueno, yo quisiera primero que entráramos en este contexto no tan técnicamente astrológico, un poquito sí astronómico, un poquito sí en lo mítico, un poquito sí en lo histórico, y cómo la luna ha determinado nuestros procesos de estructuración del tiempo y también del hacer. Elena, ¿nos quieres contar algo al respecto? Bueno, no es recordar que la luna, como entre los eventos astronómicos que podemos observar por la periodicidad del ciclo de la luna, es el primer ciclo que podemos reconocer y tal vez como el único ciclo que alcancemos a ver de una forma tan tangible. Entonces, la luna ha sido como una guía también de nuestro proceso psíquico, de nuestro desarrollo de conciencia, pues porque es desde el inicio, muy al inicio, o sea, desde el Paleolítico estamos pudiendo observar sus fases y comprendiendo que cada una de las fases es como una parte de un proceso cíclico, que a diferencia de lo que pasa con el Sol, no alcanzamos a ver la transición o no podemos ver que el Sol se modifique entre su fase luminosa y su fase oscura. En la Luna podemos ver también como el símbolo de la transformación, que es un símbolo como de nuestra propia transformación, de los ciclos en los que nos transformamos a través de fases. Y tal vez es como en esa imagen que podemos desarrollar una idea que nos permita revelar patrones externos, pues que han sido útiles para la agricultura, que han sido útiles para los movimientos y las migraciones, pero también que nos permiten revelar patrones internos, y digamos que es más o menos eso, es como entender un poquito, digamos que esas son como ya preguntas que yo, no desde un punto de vista muy astrológico, pero sí quisiera hacerte, y es que siempre vemos que se da una prioridad muy grande como en astrología a la celebración de las lunas llenas y a como marcar el hito de las lunas llenas. Entonces quisiera que nos contaras un poquito la diferencia que hay entre una luna llena y una luna nueva, no solo desde el punto de vista astronómico, no solo desde el punto de vista del evento visible para nosotros, sino detrás de eso qué hay y qué es lo que pasa. Bueno, las lunas llenas, como ya lo hemos dicho, lo repetimos, son la oposición del Sol y de la Luna. O sea que hablamos de la luna llena, por ejemplo, de Acuario. Quiere decir que el Sol está en Acuario, pero la Luna está
en su opuesto, o sea, en Leo. Cuando hablamos de la luna nueva, no hay que decir sino el signo, no hay que hacer ninguna salvedad porque es conjunción del sol y de la luna. La luna llena es la exteriorización de algo, refleja lo que se ha construido en un periodo, en un hemiciclo a partir de la luna nueva. Entonces, a partir realmente el comienzo de construcción de una posibilidad empieza en la luna nueva. Ya, ¿qué hacemos con ese potencial que hemos cultivado? ¿Qué es lo que se ha exteriorizado? Lo vemos en la luna llena. Entonces, en la luna llena, digamos que celebramos una consumación desde un periodo de conjunción. El sol y la luna son las dos grandes luminarias, son como el papá y la mamá. Entonces, cuando ellos están juntos, el sol infunde de una fuerza espiritual la luna que viene de un recorrido que ha realizado durante 28 días y esos 28 días ha adoptado en su naturaleza interna una simiente. Hagan de cuenta que la luna es como una placa fotográfica. Ahora ya no hay esas películas fotográficas que se revelaban, pero es como una placa fotográfica. Ella va pasando por todos los signos del zodíaco. Ella hace un ciclo completo por todos los signos del zodíaco cada 28 días y va tomando una impresión no solamente de forma indirecta respecto de lo que el sol le refleja, como al sol estar en ciertos ángulos, puede ser alineado con, en este momento ya con Piscis, pero el mes pasado con Acuario, pero quiere decir que si ahora entra Piscis, tiene una relación con Capricornio, lo que llamamos los aspectos. Entonces, ese sol irradia y todo el reflejo de su luz, tanto de sus ángulos indirectos, o sea, de su luz refleja cómo su radiación directa se expresa en la luna y en las fases de la luna. Entonces la luna se va preñando de eso, de esa impresión, y cuando llega esta conjunción sol-luna, eso es lo que está impresionado en ella y eso es lo que crece y porta y transporta en el zodíaco. Pero recordemos que la luna tiene, solo vemos una cara visible. La otra cara, ¿para dónde mira? Está mirando para adentro, para nosotros, como el faro, la lunita consentida colgada del cielo, iluminándonos a nosotros. Ya hemos dicho en el zodíaco interior que la luna es la expresión en nuestra pequeña, hablemos en términos de astrología china, la cuevita de la liebre. Es una deidad, gran deidad cósmica. Ella, cuando la vemos por su fase menguante, creciente, o sea, sus transformaciones, estamos viendo esa cara de cara a nuestro pequeño bombillito, pero ella realmente es una luminaria y su otra cara está mirando todo el zodíaco, y en la medida en que se mueve también como masa que tiene un poder de atracción, va cargándose por ese otro lado de lo que está detrás de la luz, que es la esencia. Ahora entonces que me preguntas, ¿qué pasa con la luna nueva? ¿Por qué celebramos tanto la luna llena? ¿Y quiénes celebran la luna nueva? ¿Quién le para bolas más allá de decir, ay, tan bonita como está ya el duendecito sentado en el cachito de luna columpiándose en las noches? Fuera de esas cosas que son a más de representaciones populares de una realidad, porque así sea el duendecito o el angelito o alguien sentado en el cachito de luna, eso es una traducción
muy a la capacidad de representación y de implicación que tiene la gente de algo que realmente está ocurriendo. Y que a mí me encantan los mitos y los dichos populares porque reflejan tal vez mucho más simplemente una verdad sin explicación, con la metáfora, que muchas grandes explicaciones. Entonces la luna llena la celebran quienes celebran el logro, la conquista de algo, la expresión plena, el dar a luz. La luna nueva la celebran quienes hacen todo el trabajo de conformación y de incorporación de un proceso que se da en silencio y se da íntimamente. Luna llena muy para el afuera, luna nueva muy para el adentro. Entonces, en este momento de conjunción, Chile creo que es 2 de la mañana. Bueno, nosotros somos 2 de la mañana, no sé las horas, pero se pueden averiguar las horas, porque sincronizarse también nos permite entrar en ese campo de energía y ese campo de fuerza en el que el espíritu y la materia están juntos, para que el espíritu entregue en la materia conforme a un propósito y sea esa luz de adentro la que va creciendo y se da a luz en la luna llena. Dime, Elena, ibas a preguntar algo. Iba a hacer un comentario y es que tal vez sea por eso el cambio que siempre habíamos celebrado como con más presencia las lunas llenas y este es el año de implicarnos. Entonces, en el implicarnos es importante también como esa parte de interiorización que está oculta y por eso estamos iniciando celebraciones inéditas de las lunas nuevas. Sí, es menos visible, más profundo, implica muchísimo más y digamos que lo que se hace en la luna nueva implica mucho más en la forma interna que lo que se hace en la luna llena. En la luna llena implica no en la forma interna, sino en la forma externa. En la luna nueva construye en el ámbito interno, en la esfera interna. Así como cuando una mamá sabe que está preñada, pero todavía no se le nota nada. Esto empieza a crecer a partir de este contacto sol-luna, de acuerdo con el contexto que ella trae. Y recordemos el contexto que trae la luna. La luna hace un ratico, pues acaba de venir de visitar a Plutón, o sea que está cargada con esta emergencia que tenemos de decir, algo está moviendo, ¿qué vamos a sembrar? ¿De qué vamos a ser custodios? ¿De qué vamos a ser matriz? ¿De qué vamos a ser cuidador de como átomo simiente? También viene, Plutón está en este trabajo apocalíptico, como lo dice Sara, derrumbando estructuras, pero también acaba de pasar, ella es mucho más rápida, muchísimo más rápida que Plutón, mucho más rápida que Mercurio, que es bastante rápido, mucho más rápida que el Sol. Entonces, ella ha traído, pero antecitos de juntarse con el Sol, pasó por encima de Saturno. Entonces, son dos extremos, porque Plutón está saliendo de Capricornio y Saturno está saliendo de Acuario. Aquí, en esta franja entre Capricornio y Acuario, nos hicimos responsables como humanidad de algo. De ese algo que nos hacemos responsables, Saturno tiene que ver con eso, entramos al océano colectivo, gran océano de todo lo colectivo, de todas las formas donde, llamémoslo así, la divinidad se manifiesta. Acuario es donde la divinidad se manifiesta en la forma perfecta como comunidad. La consumación perfecta del ser humano se da en Acuario como parte de su humanidad y de su comunidad. Y allí tenemos estos dos grandes
benéficos, lo llaman maléficos del zodíaco, a Plutón y a Saturno, porque no son cómodos, pero qué tal que no hubiera trabajo de transmutación que lleve a un nuevo orden. Saturno y Plutón estuvieron en conjunción en el 2022 y fue una conjunción muy dura. Eso quedó grabado y marcado. La luna ha pasado varias veces, ahí ha pasado como 13 veces, esta es la 14ª vez que pasa por ahí y siente, digamos, el lamento de la humanidad, la necesidad de reconstruir. Entonces llega Saturno tomando de todo esto que Plutón desastró para entrar en conjunción con la luna y darle los arquetipos de todo eso, que esa historia que él a su manera plasmó y grabó. Mire, estas son las formas, estos son los arquetipos que estos benditos seres humanos tienen en este momento. Esto es lo que yo te entrego, luna, para que esta humanidad en su inconsciente, porque eso es Piscis, se haga sensible, para que, mire, entrego todas las formas, porque Saturno conforma, pero cuando entrega la forma y la disuelve en Piscis, lo que entrega es la forma detrás de la forma. Eso es un arquetipo. Entonces Saturno nos trae esta historia, ya nos dijo, es que vea, yo por allá vengo de visitar a Plutón y sus intenciones son maravillosas. Nos va a mostrar lo que no nos funciona como humanidad. Yo aquí tengo esto y soy guardián de ese umbral para que a la humanidad no se le olvide esto. Y en esta luna nueva se le entrega a la luna, que además está exaltada en Piscis, porque Piscis, digamos, es el agua sublimada. Tenemos, así como tenemos 3 tierras, 3 fuegos, 3 aires, 3 aguas, tenemos el agua de Cáncer, el agua de Escorpio y el agua de Piscis. El agua de Piscis es, digamos, agua más etérea, más sutil. Y en esa agua sutil, Saturno imprime. Recuerden que estoy diciendo que la luna es como una placa fotográfica y ella recoge historias y versiones, y a la manera de ser de cada cual, según la naturaleza del alma de cada cual, la luna le habla. Según, hagamos de cuenta que este planeta también es un ser y le habla a esos órganos que son las naciones, las comunidades. Entonces, amanece distinto aquí que en Etiopía, que en Australia, que en España, que en Chile. Y entonces, esas versiones, esas conversaciones, son versaciones de una realidad que se entrega e impresiona a cada cual, porque finalmente todos tenemos esa naturaleza sensible cuando compartimos esta pequeña madriguera que ya llamamos planeta Tierra, disueltos en este océano del inconsciente colectivo en el que nos podemos sentir confundidos, pero cuando tenemos esa confusión, decimos qué papel tenemos nosotros, no para esperar a ver si el apocalipsis pasa, sino para sembrar. Es la época de la siembra de los arquetipos, pensamientos en el inconsciente colectivo, pero en nuestro propio yo emocional. Para algunos, la luna es el yo emocional. Para la astrología de una naturaleza más esotérica, tiene mucho que ver con el mental, pero es que el mental en nosotros todavía funciona por las impresiones emocionales. Entonces entendemos cómo hay ciertas octavas de las cuales la luna es lo más impresionable y me mueve la mente, pero hay otras que ya vienen siendo más estables como estructura, como Mercurio o como Urano, una mente abierta, o como incluso la mente fluida de Neptuno, que ya piensa en términos no de emociones ni de apegos o posesiones, sino en términos de la forma de la divinidad.
Entonces, juntemos palabras claves. Luna es sensibilidad. Esa sensibilidad a una impresión trae no solamente la de este momento como si se hubiera olvidado de dónde viene y para dónde va. Ella viene de Acuario, viene de haber estado en común relación con Plutón, sabiendo lo que está pasando y lo que va a pasar, y eso es lo que nos mueve. Pero cuando llega Piscis, nos mueve de una manera como Piscis, inconsciente, que no tenemos mucha claridad y podemos tener incluso temor. Aunque voy a volver a compartir pantalla L para que me permitas compartir. Compartir. ¿Está viendo mi cursor? Sí. Muy bien. Entonces, para Colombia, vamos a ver que la luna está en conjunción con el sol y por eso es luna nueva en el primer grado de Piscis. Los primeros grados y los últimos grados de cada signo tienen muchísima fuerza. El primer grado, aunque sea un signo que llamamos mutable, el primer grado tiene la fuerza de lo cardinal, el ímpetu de lo que comienza, y eso tiene una naturaleza cardinal. Y también tenemos a Saturno en Saturno saliendo de Acuario, en los últimos grados de Acuario, que también es muy importante, aunque Acuario, Saturno en Acuario forjó grandes hegemonías, grandes, como dice un astrólogo que apreciamos mucho, José Millán. Los ricos fueron cada vez más ricos, los poderosos cada vez más poderosos, porque Saturno estructura un poder y Acuario es un signo fijo. Pero bueno, para todos el consuelo es que detrás viene Plutón y dice, ¿cuál era tu hegemonía? En Acuario no puede haber hegemonía ni de grupos, ni de filosofías, ni de ideologías, ni de naciones. Es la de la humanidad, esa es la real hegemonía. Y todo ese es el trabajo que va a hacer Plutón en Acuario de todo lo que durante unos 2 años y medio más o menos construyó Saturno en Acuario. Y él está saliendo, o sea que él se hace mutable porque está de salida, así sea de un signo fijo, para entrar con fuerza ya cuando entre los primeros grados de Piscis en esa naturaleza pisciana oficiante de la responsabilidad que tenemos sobre el inconsciente, los océanos y las fuentes de agua pura de este planeta, como el recurso de este ser llamado planeta Tierra. Pero entonces ven un momentico porque creo que nos pusimos muy astrológicos y muy amplios como en toda la explicación, pues porque venimos hablando y entiendo que esta luna nueva, como decías, nos trae las impresiones no solamente de que es que mañana a las 2 de la mañana entra en Piscis y borra cassette, sino que trae esas impresiones que vemos aquí en la carta de dónde viene, que viene de Acuario, que también está entrando Saturno, que también venía de Acuario. Entonces, en conjunción, para los que no saben, es que están pegaditos, pegaditos, con muy pocos grados de diferencia. Entonces, es eso, cuando ella dice conjunción. Bueno, Entonces, quisiera, conjunción es una alineación, no crean que están junticos ahí en un montoncito como la palma de mi mano, el puño de mi mano, están en una alineación que generan un vector de energía con una inevitabilidad muy grande. O sea, una conjunción, uno no tiene una forma de interpretarla de la manera distinta a cómo literalmente implica Sol en Piscis, es la iluminar ese inconsciente colectivo para hacernos responsables, ese es Saturno, de la impresión que dejamos
en nuestra matrix del inconsciente, pero empezando por el propio, en nuestra matrix, nuestras aguas, nuestro cuerpo de agua planetario. Ese es, en este momento nos está diciendo, mire, yo vengo de conocer a Capricornio y sé lo que no funciona. Ya Plutón nos mostró lo que no funciona, cómo construimos valores efímeros a expensas de valores de vida. Y eso nos ha empobrecido filosófica, política, espiritual, familiar, social, ecológicamente. Yo eso lo sé y eso lo siento, eso lo está sintiendo la luna. Pero también he venido de estar pegado de Saturno, que dice, es que aquí tiene que haber un orden, un ordenamiento, no desde la apariencia y lo externo, porque Acuario en ese sentido es muy de la pompa, de la túnica real y de la apariencia, sino desde el fondo. Entonces viene con mucha disciplina Saturno a trabajar inevitablemente en el campo del inconsciente que tiene que ver con nuestro aspecto emocional de las cosas que como, ¿de dónde vienen? De Acuario. Como humanidad no hemos resuelto. Entonces yo tengo como unas preguntas entendiendo ya que nos haces ese recorrido desde dónde venimos. Entramos al signo de Piscis mañana. Pues No, ya con la, entramos al signo de Piscis no, solar. con La luna entra. la luna entra mañana al signo de Piscis, al primer grado de Piscis. Está abrazando a Neptuno en este momento. A Neptuno no, a Saturno. Está abrazando a Saturno. Está diciendo, ay, 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 porque es una impresión muy rigurosa. Digamos que Saturno y Luna son dos principios dialécticos opuestos y por lo tanto complementarios, necesarios. Entonces ella entra a Piscis. Yo voy a leer como unas noticas del pastelito que hice. Ay, sí, este pastel. Yo siempre tengo que hacer pasteles para todo y tomar noticas. Entonces, en Piscis tengo que es no tener el control, reconocer la complejidad y el dinamismo de las situaciones y de la vida misma, pues como una gran complejidad en Piscis, y también empezar a darnos cuenta del espejismo en el que estábamos, eso que dices que es la pompa acuariana y la grandiosidad acuariana, es como entramos a Piscis a ese proceso de profundidad y reconocemos el espejismo. Y en Piscis nos damos cuenta que el control basado en las formas estéticas se tiene que disolver. O sea, que hay una disolución como pues como de la forma estética, para que el otro orden se revele, para que otras formas se revelen, que es las formas que están más allá. Entonces supongo que es esta forma arquetípica de la que nos hablabas. Y ahorita vengo con la pregunta porque digamos que sentimos a Plutón respirándonos en la nuca, entonces sabemos que viene Saturno con su orden y con su estructuración, con la formación de estructuras. Eso no va a pasar ya, pero ahí detrás viene Plutón que va a volver a arrasar. Entonces es eso, hacerle como un asterisco ahí para que ahorita le hagamos doble clic, como dice él. Entonces, Bueno, apertura, espera, yo te las digo todas y ya. pero eso sí está Aper- rico. apertura hacia lo transpersonal implica Piscis. Entonces es un comienzo potente, por eso que nos decías, esa conjunción que hace imposible que haya, pues es un vector y para donde va, y como es. Entonces tengo yo aquí en mis noticas plantar la semilla de lo trascendental y reconocer en este periodo un periodo para iniciar relaciones como en las que no necesariamente nos sentimos cómodos. Pero Eh, somos responsables. pero claro, pero son relaciones trascendentes y transformadoras. Entonces es como a la luz de eso que tengo yo de mis noticas de Piscis, que nos cuentes un poquito esta luna nueva que va con esto. Bueno, yo quisiera entonces partir de eso que es trascender
es ganar. Cuando la gota de agua se trasciende a sí misma, se convierte en cauce, río y mar. Y ahí está segura. Entonces no estamos seguros siquiera con la prepotencia, soberbia, Leo Acuario como humanos reyes de la creación, sino cuando comprendemos lo sagrado y oficiamos el ritual sagrado con toda la creación. Entonces ahí podemos decir, sí, es cierto, hay que construir nuevas formas que de acuerdo a cómo nos toca la sensibilidad en este momento de todo lo que está pasando, de las guerras, de los terremotos, de estas hegemonías que durarán muy poco realmente, que antes de entretenernos mucho en la opinión acerca de lo que ya pasó, es qué tenemos nosotros para sembrar, cómo vamos a invertir este flujo de lo divino a lo humano para ir de nuevo de lo humano a lo divino. Puedes dejar de compartir la pantalla para que te podamos ver grandes otra vez. Pero espérate un momentico, no, yo no voy a dejar de compartir la pantalla porque les voy a mostrar algo. Y es que aquí tenemos que en relación, esto todo es un contexto. La luna, Saturno y el sol juntos entrando a Piscis no es nada, sino se da dentro de un contexto que lo sostiene y dentro del cual esto adquiere tendencias y destino. Tendencias, estamos dentro de Piscis con Neptuno hace mucho rato en Piscis y está no en los grados finales, pero sí está acercándose ya a los grados finales y Venus está también ahí en los grados finales, en el último suspiro de Piscis. Venus está exaltada en Piscis y Neptuno es el señor de Piscis. Si nosotros miramos solamente esta franja, decimos, este es el contexto inmediato, el primerito, el Sol y Saturno con la Luna. No es la Luna con Júpiter, que hágale y desparrámese en su sensibilidad, que exagere. No, está con Saturno, que nos llama al rigor y a la responsabilidad con lo que dejamos con aquello a lo que nos abrimos y genera una impresión porque esa es la que nos llevamos mañana, pasado mañana y yo diría que durante un buen ciclo porque ya después Neptuno no va a estar en Piscis y no es lo mismo la fuerza de la luna con el señor de casa en casa y con la armonía, el equilibrio, la belleza, la suavidad, la delicadeza para dar el paso a un nuevo comienzo. Eso es Venus en Piscis, está impregnando de armonía, de sonidos, de matices, de música, las aguas. Y eso es lo que se va a llevar a Aries, donde se va a encontrar con Júpiter, porque van a hacer conjunción. Júpiter en Aries, pues ahí sí se vuelve con un optimismo y un ímpetu, y ahí se dora un poquito la píldora de lo apocalíptico de Saturno y Plutón como guardianes de estas dos puertas de la humanidad, diciendo, a ver, el poder, ¿cuál poder? La evasión, no, es que no hay evasión, porque Piscis también es evasión. Entonces ahí está, adelantico, muy lindo, diciendo, como la caja de Pandora. Plutón abrió la caja de Pandora y salieron todos los desastres. Saturno dijo, vio, se lo dije, y se lo dije, vio y la culpa y el miedo y que nos toca en el fondo y nos hace ser reflexivos, conscientes. Pero adelantico está la esperanza, que es Júpiter, y la bondad, que están en Aries, y dice, sí, es que hay que empezar. ¿Cómo podemos empezar después de este encharcamiento tan difícil, tan duro, esta debacle tan grande? Con la bondad y la esperanza.
ahí está Júpiter diciéndonos cómo. Puede tener todos los argumentos dementes, porque además es bastante amplio, yo diría erudito, la mente en Acuario, y Tauro. Aquí tenemos un aspecto, un contexto que dice, sí, a ver, está muy seguro y su mente es brillante y audaz. ¿Qué lo sostiene? Venga, venga, yo le muevo el piso. Y eso es lo que indica esta rayita roja, que es una cuadratura entre Urano y Mercurio. Mercurio en un signo fijo que es Acuario, que puede ser muy juicioso, muy estudioso y cree que se las sabe todas. Y además tiene agallas para defender sus argumentos porque tiene este aspecto trígono con Marte en Géminis, que pelea por sus argumentos. Pero Urano le dice, ah, sí, él es transpersonal. Tanto Mercurio como Marte son personales, tienen su punto de vista. Urano tiene el punto de vista, que además hace un rato visitó a Plutón y dijo, listo, hágale parce que yo le muevo el piso a esta gente, porque es que no es a pesar de ellos no son nuestros enemigos, ellos, esos seres humanos son nuestras criaturas amadas. Entonces, pero hágale, yo les muevo el piso para que se den cuenta y se revele la belleza que está por venir. Entonces, Piscis, ya sí voy a dejar de compartir pantalla, es un comienzo y es un final. Digamos, desde el punto de vista del año astrológico, cuando entramos en el equinoccio de primavera. En general se considera el comienzo del año solar, así sea en el sur. Cuando empieza el equinoccio de primavera, realmente estamos empezando el año solar, pero cuando invertimos y no vamos de lo divino que se sacrifica por lo humano y al humano se le olvidó de dónde venía todo, sino que empezamos el camino de regreso al hogar del Padre, o sea, ni siquiera la humanidad, sino la comunión con todos los seres. Empezamos el camino inverso, entonces esta transición que se da entre Piscis y Aries no es el final de un ciclo y el comienzo del otro, es al revés y empieza a ser al revés. Y entonces por eso para algunos tenemos Aries en la cabeza, pero para otro punto de vista ya hemos ascendido y tenemos conciencia de esa matrix divina en la que existimos. Entonces en este momento tenemos la oportunidad de tener esa dimensión de existir en nuestra pequeña madriguera como la liebre de agua. Ya no es el tigre de agua, sino la liebre de agua, pero es una liebre en una madriguera que es este planeta, que sabe que por fuera de esa madriguera está el cielo estrellado, están los bosques, están los mares, están los océanos, igual que nosotros sabemos que más allá de lo que vemos del reflejo del sol en la luna y el mensaje que nos trae de todos los planetas, está el universo y que nosotros realmente aquí lo que estamos es gestándonos a partir de las impresiones que nos traspasan. De nuevo, entonces hablamos de cómo a través de esta sensibilidad, la luna como una placa fotográfica impresionable, nosotros tenemos la conexión de los sentidos y el sentido. De los sentidos y de todas estas 12 puertas, no solamente de la chambala del Apocalipsis, las 12 puertas del Apocalipsis, sino tenemos estas 12 puertas del zodíaco, 12 horas del día, 12 horas de la noche, en estos ciclos que nos permiten madurar y gestarnos como humanidad, en la que
la sustancia, así como hablamos de la forma detrás de la forma, la sustancia que mantiene la pureza del agua es el amor. Entonces, en ese momento empezamos, ya no importa si la madriguera es grande o pequeña, si es liebre o es tigre, somos parte de esta comunión con todos los seres. Y empezamos a hacernos responsables de las impresiones que permitimos y que elegimos. Es que pensamos que nosotros no tenemos libre albedrío sobre el uso de los sentidos, sino que las impresiones nos asaltan, nos atacan. No, nosotros podemos polarizar de acuerdo a un contexto que en este momento es de responsabilidad sagrada para conservar esa esencia, forma, arquetipo de lo humano, ni siquiera de ser humano con un genoma, cabeza, tronco y extremidades y 5 dedos, no, el arquetipo que tiene que ver con esta familia humana que soporta, igual que les decía al comienzo, nosotros soportamos este momento. ¿Por qué? Porque estamos presentes. ¿Qué es lo que está presente en nosotros? Eso es lo que soportamos y también lo que estamos destinados a disolver, a ofrendar, a entregar, a transmutar. Que esto sería, como dice el astrólogo querido, realmente como dar el salto y atravesar el espejo, o como hacer como Alicia cuando da el salto y se introduce al otro lado, pero no es de cualquier Entra a otro manera. mundo, al país de las maravillas. Es claro, el espejo de la luna. El espejo de la luna, pero ese no está afuera, sino que está adentro de nosotros. ¿A qué le damos cabida? ¿Qué mundo vamos a gestar? No solamente a gestionar, que también se vuelve una gestión, sino a gestar aquí adentro. Entonces voy a volver a compartir pantalla porque dijimos que era 1 hora y yo sé de tu milimétrica metódica. No, no, Entonces voy a contarles un bien. poco de y qué tal si nosotros nos apersonamos, o sea, llevamos a primera persona, nos tomamos en serio, responsablemente, este inicio como seres espirituales. Piscis es el dominio de la espiritualidad, de lo que estaba en el principio y estará en el final. Pero, ¿qué pasa entre el principio y el final? Si al final es lo mismo, es que nos hemos hecho conscientes y nos hemos hecho conscientes saboreando a través de los sentidos, pero con el sentido de los sentidos que es nuestro corazón para conectar estas dimensiones del alma que no es solamente el alma individual, sino el alma del mundo. Si nosotros ponemos en primer lugar, estemos donde estemos, en París o en Villa de Leyva, estoy hablando de familia, o en Japón o en la China o en la India o en Etiopía o en Australia, en cualquier parte donde estemos, vamos a llevar esto a primera casa. Esta sería la primerita casa, Saturno, Luna y Sol. En el zodíaco interior, modelo del aprendiz del alma, porque es cierto que el zodíaco interior no es de tierra nativa, ese todo lo tenemos afortunadamente, pero el modelo del aprendiz del alma, del zodíaco interior, nos dice, sí, es que no hay astrogrúas, no podemos mover los planetas de donde están ni de su contexto, se tiene que conservar la ley del contexto, pero sí podemos llevarlo aquí a primer lugar, y si eso está en primer lugar, sabemos que esto es lo que yo soy y lo que yo tengo, pero tengo algo pendiente, que es lo que debo, qué es lo que nos debemos como inconsciente colectivo, nos debemos la conciencia de humanidad, nos debemos el abuso del poder, porque cuando Plutón entra en la casa 12, eso es abuso de poder. ¿De qué? Del pensamiento con respecto a la humanidad.
Ese sería nuestro karma. Ese sería lo que tenemos que disolver para poder acceder a este en primera persona, conciencia espiritual y que nos sostiene. Pero es que esto es lo más maravillosísimo. Nos sostiene la puerta de Aries abierta para empezar de nuevo, donde están la bondad y la esperanza representadas por Júpiter. Síntesis. Nosotros hemos resumido el zodíaco interior a la manera del aprendiz del alma en mutable, la casa 12, y así sea un signo fijo, porque lo que tenemos que disolver es lo que debemos, es lo que tenemos que digerir, asimilar, comprender para poder estar frente a la divinidad. Eso es Piscis, con la responsabilidad de existir en esta humanidad hoy en día, Sara, sin esperar que se acabe el apocalipsis, porque somos parte de él. Somos los pilares que sostienen esta divinidad sin que se aniquile ni prostituya, para que haya una esperanza de un nuevo comienzo de esta humanidad. Esta sería casa 1, casa 12, casa 2, lo que nos sostiene. Recordemos, casa 2 es lo que nos sostiene. ¿Qué nos sostiene? Es acceder a una nueva dimensión, nueva, Aries, de la bondad y la esperanza. Eso es Júpiter. Apliquémoslo a donde queramos. Si esto es lo que inevitablemente está en primer plano, así nos hagamos los de la vista gorda. Esta sería la casa 11. La casa 11, es cierto, los maestros, porque su cúspide está en Sagitario, y los maestros están diciendo, es un nuevo momento. Es una nueva oportunidad en la que los maestros ya no estamos por allá lejos, sino al alcance, en el hogar. Y de esa misma manera, casa 10, casa Pero no 9, casa vayamos tan por allá que nos confundimos mucho. Sí, no, finalmente, a partir, para quienes hayan hecho el zodíaco interior y puedan hacerlo, quieran hacerlo, partiendo de esta cúspide aquí donde están Saturno, Luna y el Sol, pueden decir, debo lo que está antes, esto es lo que debo disolver. Para todos, independientemente de donde estén, donde hayan nacido, donde les suceda la luna nueva, esto es lo que nos debemos como humanidad, el quiebre de las estructuras para humanizarnos y el pensamiento que tenemos acerca de lo humano que no es sostenible ni justo con la tierra y que nos puede permitir echar raíces. Ninguna otra cosa distinta que una nueva dimensión de la esperanza y la bondad. Regente esotérico de Aries, para poder decir, ¿y cómo vamos a dimensionar? Piense en común, Entonces, piense en la humanidad. me gustaría que para que vamos cerrando, repitamos esto que acabas de decir, si lo pudiéramos como depurar y sacarlo de los términos astrológicos que a veces nos generan confusión o angustia, pero eso que dijiste me parece que ahí está. Bueno, tenemos un momento energético, llamémoslo así, una coyuntura energética, empezando este periodo. Bueno, todos saben que son Piscis o Tauro o lo que sean. Vamos a empezar a entrar en resonancia con una dimensión en la que la necesidad de trabajar el inconsciente como con inconsciente personal y colectivo requiere que estructuras de negación de lo humano en nosotros y lo humano en nosotros. Pensamientos que validan la prepotencia y el abuso de unos grupos humanos por otros humanos sean disueltos para que podamos construir las formas, los principios sobre los cuales una nueva humanidad puede
empezar es lento, pero empezar y empieza por una gota, igual que el mar. Y digamos que el territorio profundo en el que sembramos este anhelo de una humanidad, de un planeta más justo, en el que lo sagrado, no hablemos de Dios ni de la divinidad, sino lo sagrado para cada cual sea una realidad, es contar con la bondad y la esperanza. La bondad, no de la vida hacia mí, recordemos, ya es el yo, el mí, el que empieza a encontrarse como aprendiz del alma en su corazón, a activar esos 12 pétalos del corazón, entrar en resonancia con el zodíaco, a decirle a la vida, cuenta conmigo, no solamente que yo pueda contar con la vida, sino a la vida, cuenta con mi bondad y con mi esperanza. Cada instante estoy decidiendo, Aries es de decisión, empezar a contar con la bondad y con la esperanza. Bueno, y abramos un momento como posibilidad de preguntas. Como si hay alguna pregunta, simplemente abren su micrófono y preguntamos. Voy a hacer cambio a galería. Tampoco para tanto. Yo veo a Raquel que suspira, coge impulso, pero todavía no abre el micrófono. Bueno, entonces 5, 4, 3, 2, 1. Si no hay preguntas. Espera un momentico. Bueno, entonces como yo sé que uno puede ver su carta natal, como decía Elena, no es que suceda la luna nueva en Piscis como si no hubiera sucedido ninguna otra cosa antes, ni vaya a suceder alguna después. Igual, nosotros tenemos una luna natal. No dejará de ser la impresión más profunda y la señal más profunda que podamos tener. Quienes tengan algo en Piscis, eso se va a ver muy potenciado no solamente con esta luna nueva, sino en general mientras termine el tránsito de Neptuno por Piscis, o en el opuesto, en Virgo, o en sus cuadraturas que ya no están cómodas, que son Géminis y Sagitario. Y así vamos elaborando los diálogos y los sextiles, digamos, las aguas, Piscis es agua, tienen un flujo armónico con las tierras, no tan armónico con los aires y con los fuegos. O sea, esos son desafíos. Pero para que no nos compliquemos mucho, es literalmente tomar esta imagen de esta luna nueva, teniendo nuestra conciencia de rectitud, de compromiso, de responsabilidad, de saber que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, omitimos es una gota que vertemos al océano del inconsciente colectivo, y una gota y otra gota suman hasta que llegan a sumar. Y si se nos embolata, recordemos la bondad y la esperanza. Júpiter en Aries. Empieza de nuevo. Ten en cuenta, llamémoslo así, el ancla, porque si tomamos esta conjunción como el punto de partida, el paso siguiente que me sostiene es donde está en este momento Júpiter, que es el ancla, que sería la casa 2 de esto que tomamos como punto de partida. Y lo pendiente, no dejemos de pensar en la humanidad, no dejemos de pensar en nosotros mismos ayudarle a Plutón, porque si no le ayudamos, como dicen en astrología, ante lo inevitable, coopere. Todas las estructuras que pueda revisar hasta que queden en su esencia arquetípica, hágalo. Y eso aplica pues obviamente también a las estructuras de relación personal, que a veces nos cuesta como ponerlo mucho en el escenario global, y es como voy yo a revisar cómo funcionan las estructuras en el escenario global, pero cuando empezamos a revisar la forma que tenemos de estructurar relaciones, la forma que tenemos de estar presentes en el mundo, que eso ya es como la implicación, que yo entiendo que todos estos son movimientos grandes y transpersonales, pero a veces nos cuesta un poquito
asumirlos de esa forma, entonces es desde lo personal entender que incluso desde lo personal tiene que estar presente la conciencia de la humanidad para poder dar ese salto como Alicia o para poder dar ese salto y atravesar el espejo y encontrarnos en esa dimensión profunda de una espiritualidad y que lo que nos guíe sea eso, la bondad y la esperanza de que hay un nuevo comienzo y como lo que sostiene esos cimientos del nuevo comienzo es la conciencia de cada uno, como cada una de esas gotas, porque no se nos olvide también que detrás de esto que estamos hablando sigue estando Plutón respirándonos en la nuca. Entonces es que él va a seguir llegando a disolver, por un buen rato va a estar detrás como derrumbando y disolviendo, como esa figura del exterminador, 20 pero años, 20 años va a estar en Acuario, 20 años. entonces es eso que dice Wendy, un poco así, pero pienso que lo bonito es eso, es como Hermoso, hermoso. podernos sumergir y Recordemos, sostener. somos sus criaturas, somos sus criaturas. No están actuando en contra nuestra. Entonces, si a mí me dicen, está pasando algo muy horrible, no, le estamos ayudando. Interpreto de otra manera, porque de nuevo les digo, no hay astrogrúas. Estos planetas transpersonales hacen un trabajo que nos permite llegar conscientemente de regreso a este paraíso que es nuestro hogar. Y ojo, no son solamente las relaciones personales, son las relaciones humanas, porque estamos tocando Acuario. Patrones de estructuras de relación humana. Entendido, o sea, que no se nos olvide la humanidad para atravesar al espejo. Ay, Dios. Y a ese otro lado está, imagínense eso, lo que les decía de la luna, que es como una placa sensible que nos muestra un reflejo del que nosotros construimos, pero la realidad es mucho más grande y ella nos trae, si nosotros le abrimos la puerta a ese espejo o estamos dispuestos a ir más allá de la apariencia, nos muestra y nos hace parte de esa belleza del universo. Creo que ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos. Y en estos días, tal vez mañana les mando la grabación para que la compartan. Muchas gracias. 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 Chao, mi Martín. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Chao. Gracias.